Y a todos, gracias a los que seguís aquí, porque vemos que hay un poco de ausencias por esta parte, que también podíais avanzar un poco para que tengamos así un poco más de calor, sobre todo, cosa que no estamos teniendo. Nada, vamos a seguir el foro con un espacio que hemos dedicado a hablar de los modelos de gestión de espacios escénicos. En realidad no es que vamos a hablar de los modelos, es que vamos a hablar de 3 espacios escénicos. Es que es importante hacer esta aclaración. Hablar de los espacios escénicos, yo que he tenido la fortuna de trabajar más de 20 años en la red española de teatros, auditorios, circuitos y festivales de titularidad pública, para mí es muy importante y me parece que nos parecía que era importante ponerlo en valor en este espacio de encuentro. Digo que hablar de esos espacios, como decía esta mañana Remedios Zafra, es hablar de la vida cultural de un país. Un teatro, un auditorio, no es solo un edificio, ni siquiera es solo una programación, es un espejo de los conflictos y de las esperanzas de una sociedad. El otro día, creo que fue en la entrega de los premios Feroz, escuché a uno de los guionistas que dijo que solo la cultura nos salvará de la barbarie. Y mucha de esa cultura, y sobre todo la relacionada con las artes escénicas, se ubica en estos espacios escénicos, en teatros públicos y privados, municipales y regionales, estatales de producción y salas alternativas. En este foro queremos reflexionar sobre el futuro de los espacios escénicos en España, conscientes de que su resistencia, su evolución y su sentido de comunidad, qué bonito la expresión de Remedios de que somos la costura, ¿no?, de que el arte es la costura de la comunidad. Los espacios son esenciales para imaginar ese horizonte más inclusivo, más plural y más sólido. Según el último anuario de estadísticas culturales del Ministerio, bueno, no es el último, es el del año 2022, las funciones de teatro reunieron a más de 8,5 millones de espectadores en todo el país. Además, un informe reciente de SGAE destaca que, aunque la recuperación pospandémica avanza, las artes escénicas aún enfrentan retos significativos, que los hablamos siempre en todos los foros, pero no por ello hay que dejar de recordarlos, que es captar nuevos públicos, adaptarse al entorno digital y garantizar una sostenibilidad económica. Y yo añado, ser espacios vivos, que se relacionen con su territorio, que alimenten la creatividad no solo de los creadores, sino de los ciudadanos y de las ciudadanas, y que esa relación sea de una manera horizontal, con ese público diverso, tan diverso como es la sociedad en la que habitamos, aunque algunos se empeñen en que se deje de ser diversa. Y creo que en esta resistencia cultural de todos los que estamos aquí, pues vamos a tratar de que eso no suceda. Hemos trabajado en este foro porque creemos que hay que pensar en colectivo. Esto es una de las motivaciones más importantes que hemos tenido en este tiempo de trabajar. Estos días, como ha dicho también Carlos al principio, no son ni el principio ni el final de nada. De modo que tampoco pensemos ni que hemos venido con soluciones de nada, ni que nos vamos a ir llenos de recetas. Lo que vamos a tratar es de pensar y reflexionar en colectivo, y está fenomenal porque las intervenciones están siendo estupendas. A lo largo de 3 días vamos a explorar, como ya se ha dicho, modelos de espacios escénicos en España, cada uno representativo, lo hablaba con Aurora antes, únicamente de su propia identidad y de su propio proyecto artístico. No es que hemos elegido 3 modelos que representen nada. Hemos elegido 3 espacios que nos parecen que tienen una identidad y unas particularidades que queríamos que compartieran con nosotros. Podríamos haber elegido espacios públicos de producción, estatales, centros regionales, de otras disciplinas, pero hemos destacado estos ejemplos porque son muy singulares y porque tienen un enfoque muy particular. Este foro, como decían, no es ese análisis de modelos de gestión, es una invitación a reflexionar sobre cómo estos espacios pueden seguir siendo lugares de inspiración cultural, social y política. De modo que vamos a tener tres teatros, que son el Teatro Soho,
de Málaga, el Teatro del Barrio, nuestro querido Teatro del Barrio, Premio Nacional de Teatro 2024, y el Lava de Valladolid con Juan Ignacio Herrero, que también vendrá pasado mañana. Pero empezamos con Aurora Rosales. Y como los espacios no son nada más que, en el fondo, pues ladrillo y cemento, pues lo que nos apasiona es hablar con las personas. Y voy a leer el currículum de Aurora porque es un poco así como medio historia del teatro siglo XX, siglo XXI, Aurora. Por pura edad, llevo toda la vida Por al eso, final. y además es que es un currículum tan bonito y además lleno de tanta gente querida, por otra parte. Gestora cultural, ha desarrollado su trayectoria profesional en las artes escénicas, abarcando en su trayectoria todos los distintos sectores, tanto artísticos como técnicos y de gestión. Los últimos 20 años, o 30, ha ejercido cargos de alta dirección de los equipamientos escénicos más importantes a nivel nacional. Comienza su trayectoria profesional como ayudante de dirección artística de Pedro Moreno, maravilla de persona y de creador, en la película La noche más larga, y con él da su paso al teatro como ayudante de vestuario en numerosas producciones hasta 1992, que se incorpora como miembro del equipo técnico de la producción internacional Tirano Banderas en París, en el Teatro Odeón. En 1993 colabora con el Teatro Llura de Barcelona como ayudante de dirección de Lluís Omar y Ariel García Valdés, llevando la gerencia de gira de diversas producciones y como jefa de producción de dicho teatro de 1994 al 96. En ese año vuelve a Madrid y se incorpora con José Luis Tamayo al equipo técnico del Teatro Real para su inauguración en el 97. Tras 8 años en el Teatro Real pasa a formar parte del equipo de Gerardo Vera al frente del Centro Dramático Nacional, primero como directora de producción, que no había tantas directoras de producción, y más tarde como directora adjunta, menos. Eso desde luego. Vale, hasta que en 2012 se traslada de nuevo a Barcelona como adjunta a la dirección artística del Teatre Llura con Lluís Pascual, y en 2018, tras la dimisión de Lluís Pascual, es nombrada directora artística del Llura hasta febrero del 19, que se traslada a Málaga. Mujer y de Madrid. Mujer, Madrid, Barcelona, lo tiene todo. Y se traslada a Málaga para incorporarse como directora ejecutiva del Soho, CaixaBank, pasando a ser directora del mismo en diciembre de ese año, puesto que ejerce en la actualidad. Aurora Rosales, gran profesional, mejor persona, señora divertidísima y que nos va a contar, muy buena amiga, y que nos va a contar muchas cosas. Hemos decidido que va a ser como una charla, ¿no? Claro, Aurora, sí. Como si estuviéramos tomando un café. Buenos días a todos, muchísimas gracias, sobre todo por que estéis aquí, porque hay mucho trabajo de la academia. Cayetana se está dejando la vida, se está trabajando por todo, entonces el ver que la gente responde, que hay esa curiosidad, ¿no?, que todos creemos que es tan importante, de reflexionar sobre lo que nos pasa y hacia dónde vamos. El hecho de participar en estos foros y tal, yo lo agradezco enormemente, porque es un poco lo que da en el punto en el que está, ¿no?, la vida y el ADN de las artes escénicas. Y luego, pues el currículum, claro, leído así, lo único que traduce es que soy ya más vieja que... Y un poco una curranta en también. el 92 hizo, perdona, o sea... Pues quítalo del currículum. Total. Antes de ayer se fue a Málaga... Pero bueno, sí, realmente yo soy un ejemplo también de cómo han avanzado las artes escénicas, porque la profesionalización de los oficios de las artes escénicas, ahora estamos luchando porque sean así, pero antes tú trabajabas eso. Yo empecé de ayudante de vestuario, luego fui ayudante de escenografía, luego fui gerente de compañía, luego fui técnico, luego estuve en dirección técnica, en producción, que me valió mucho para cuando pasas a la gestión y a la dirección de los espacios, pues te conoces todos los oficios, pero todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a esto, todos hemos hecho de todo, y es una manera además de conocer el oficio, ¿no? Hablamos del Soho, si quieres. Hablamos del Soho. Cuando Rodolfo quite el móvil... Bueno, una pregunta así, a colación de lo que decía Aurora. ¿Cuántos de aquí han cargado una furgoneta de teatro? ¡Ole! Es que pues, estamos en el sitio correcto.
Pues, a ver, Aurora, el Teatro del Soho tiene Soho CaixaBank, que ya sabemos lo importante que son los patrocinios, hija mía, tiene una particularidad muy, bueno, muy singular, que es el sueño de una persona. El sueño de una persona que tiene unos recursos y que decide invertirlos en cultura, y además en una ciudad que no es una de los núcleos urbanos importantes, que es muy importante en Andalucía, pero no es ni Madrid ni Barcelona, y que decide, bueno, montar un teatro, crear un teatro, producir, y ya te digo, invertir en lugar de Bitcoin, por ejemplo, o cosas así, criptomonedas y tal, decide invertirlo en artes escénicas. ¿Y tú cómo te encuentras ese proyecto? Es que es el zorro. Va a venir aquí y... No, realmente el sueño es su sueño, pero si te das cuenta de la labor que está haciendo durante estos últimos 5 años, realmente el poder participar en hacer su sueño realidad es un sueño que en el fondo es el sueño del público y de las artes escénicas. La inversión que está haciendo Antonio Banderas en este proyecto cultural, porque no es un teatro, va mucho más allá del espacio, es realmente eso, una persona que una vez pasada su trayectoria, él empezó en el teatro, pero muy poco, como todos sabéis, ha estado 40 años haciendo cine y viviendo en Hollywood y tal, y ha vuelto a comprarse unas tablas y en su ciudad natal. No ha venido, Antonio, podías haberse venido a Madrid y comprarse un teatro y tal. No, el proyecto de Antonio es traer a su tierra la calidad y la excelencia dentro de unas tablas, no como negocio, que todos sabemos que en este caso Antonio es el propio mecenas de su propio proyecto, sino como, por un lado, la calidad dentro del escenario y por otro, su historia es que él se tuvo que ir de Málaga cuando empezó y su idea era que la gente que se quisiera dedicar a las artes escénicas en su tierra no tuviera que marcharse. Por eso la idea del Soho tiene una frase que es desde Málaga para el mundo. Siempre hacemos la coña de que cuando nosotros salimos de Málaga es cuando nos vamos de giras a provincias. Cuando venimos aquí a Madrid nos vamos a provincias, ¿no? Es de verdad un empeño y sobre todo que no es alguien que apuesta económicamente, que es muy importante, es alguien que se ha dejado la vida. O sea, todo lo que hace Antonio en el Soho no cobra un duro. Todo el tiempo que Antonio está en el Soho es tiempo que él está sin ingresar porque no puede hacer película, no puede viajar, cuando él dirige allí, cuando pasa 6 meses, se sube él al escenario, todo eso es un año a lo mejor que él no ingresa y aún así no cobra, o sea, es de verdad un proyecto de verdad. Entonces, cuando es un proyecto que no es económico, sino que es un amor de verdad al oficio, es muy fácil que al final todos nos tiremos cuando dicen es que si Antonio se tira a un pozo, tú te tiras. Pues sí, porque habrá agua, porque es así, ¿no? Entonces es muy bonito y sobre todo que ha conseguido demostrar cómo unas tablas han cambiado en Málaga, por ejemplo, el entorno social y cultural, no de un barrio como es el Soho, que ha pasado de ser un sitio como pues aquí como era Chueca en su momento o el Raval, sino ha pasado a toda la ciudad. O sea que nosotros en el Soho viene gente que viene a ver a Antonio o a ver lo que hace Antonio, pero que consume cultura, que luego se toma un café, que luego se hospeda. O sea que realmente a través de la cultura y de unas tablas hemos demostrado que sí, que es igual de importante que un buen hotel o un buen restaurante, ¿no? Entonces, que alguien, lo que dices tú, en vez de bitcoins, o haya decidido, como Julio Iglesias, meterse en un yate y jugar al golf, haya decidido invertir no su dinero, sino su dinero, su tiempo, su esfuerzo y su energía y dedicarle todo el amor del mundo a un proyecto cultural como el Teatro del Soho, es muy de agradecer, yo creo, por todos los profesionales de las artes escénicas y por el público. Desde luego. Bueno, una vez que agradecemos y admiramos el trabajo de Antonio, nos interesa mucho también cómo desde tu parte, desde esa dirección, se materializa esa idea, no solo desde las producciones que todos conocemos, y creo que en el imaginario de todo el mundo están esos musicales
fantásticos que se hacen, pero hay una programación que hace Teatro del Sojo que es muy interesante y que además complementa toda la oferta cultural que hay en Málaga. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo es esa organización del espacio y cómo son esos criterios de programación en comparación con, bueno, o poniéndolo en el contexto de Málaga. Pues realmente yo cuando llegué, yo llevaba pues toda la vida trabajando en teatros públicos, tanto el Centro Dramático como el Llura, son teatros públicos o fundaciones privadas, pero que manejan fondos públicos. Y cuando llegué allí, la propuesta era crear un modelo muy a la americana, que era hacer un teatro privado, como hay muchos en España, pero sin un duro de subvención pública. ¿Qué pasa? Que no se puede hacer sin apoyos porque todos sabemos que no da con la taquilla, tienes que poner unos precios exorbitantes y no se puede. Entonces el modelo era hacer un teatro privado con apoyo privado, con empresas privadas, por eso se llama Teatro del Sojo CaixaBank, que nosotros al principio era como de hay un banco y tal, y al final dices, bueno, pues gracias a este banco tenemos. Entonces, el Teatro del Sojo está planteado como una estructura, somos muy pocos, es una estructura muy pequeña para podernos mantener con la sponsorización privada y con la taquilla, que luego se hace como un acordeón cuando empezamos a producir producciones que a lo mejor son producciones, como es el caso de Gypsy, que ahora estrenamos en el nuevo Apolo el 12, que es una producción de casi 3 millones de euros. Entonces, eso pasa a ser un equipo de casi 200 personas, que eso es insostenible, es solo para esa producción y luego volvemos a nuestra estructura. ¿Cómo se consigue esto? Volvemos a lo mismo, o sea, cuando planteamos hacer un musical al nivel que lo quiere hacer Antonio, hacemos las cuentas, para que salga económicamente tienes que poner el precio de Londres, tienes que, como en Hamilton, 400 euros, que también hay una parte que luego la gente se va a Londres, paga el avión, paga el hotel y se paga la entrada, ¿no? Pero sabemos que no, sabemos que en Málaga es imposible el que esas cuentas salgan, y entonces cuando son producciones de esa envergadura es cuando Antonio Banderas, a través de su fundación, que tiene la Fundación Teatral, a fondo perdido pone los 2,5 millones, los 3 millones que hagan falta, que en el fondo por eso digo que es un regalo para el público para hacer ese tipo de producción. Entonces la gestión es trabajar en base a patrocinadores, hacer una programación. Yo siempre lo digo, para mí yo creo que mi tarea es tener el teatro vivo con una programación cultural tanto de danza, música y teatro, que es lo fundamental, que lo mantenga vivo para cuando Antonio desembarca, que nunca sabemos cuándo es, hacer las producciones propias, que en este caso ha sido los musicales, que era su destino. ¿Qué pasa con este tipo de formato? Que cuando dependes de patrocinadores privados, nosotros aquí, gracias a Dios, tampoco creo que sea una cosa que todo el mundo pueda hacer, nosotros tenemos la ficha. O sea, es muy raro que Antonio Banderas le diga a un banco o a Larios o a no sé qué que apueste por su teatro y tal, pero también esa ficha no para de trabajarse, esa sponsorización privada, que en el fondo es un poco el sustituto del mecenazgo, o como ahora se está haciendo de las exenciones fiscales para que la gente apueste en la cultura, que también esa es la diferencia. Es verdad que tenemos muchos patrocinadores que realmente luego ni van al teatro, y a mí eso me entristece muchísimo, y tenemos muchos otros que han empezado a patrocinar la cultura por acercarse a Antonio o por desgravación fiscal y ahora están absolutamente enganchados, que también es una labor, ¿no? Entonces, para nosotros es eso, patrocinio modelo americano, ni un duro de subvención pública, todo patrocinios y mecenazgos privados, pequeños y grandes, y luego cada objetivo que queremos conseguir, que era todo muy raro. Yo estoy muy acostumbrada a manejarme con presupuestos y cuando llegué a Málaga era al revés. Era, ¿qué quieres hacer? Dime cuánto va a costar y a ver de dónde lo sacamos. Que era como de, normalmente tienes X millones de presupuesto para programar. Entonces aquí no, aquí es que ya tenemos, ahora por ejemplo, el año que viene queremos incluir la danza. Pues estamos buscando una manera con las compañías, con todo que queremos diseñar, y cuando lo tengamos, nuestra labor es buscar un sponsor. Por ejemplo, la orquesta. Antonio quería una orquesta sinfónica, que dices, ¿quién puede tener una orquesta sinfónica? En plena pandemia,
cuando ya pensábamos que todo se iba al garete, hicimos una orquesta sinfónica. Pues al final tenemos un sponsor que es Larios, que la orquesta se llama Larios Pop del Soho, que nos permite que haya 60 músicos jóvenes teniendo trabajo y ejerciendo y haciendo conciertos pues, durante toda la temporada. Entonces, bueno, por eso nuestros parámetros son eso, tener el apoyo privado absoluto, el apoyo de taquilla y mantener una programación y una producción de la mayor calidad posible para tener esa línea que tiene que tener el teatro, ¿no? Yo entiendo que el Cervantes, que es el otro teatro que hay en Málaga, que tiene el Festival de Cine, el Festival Internacional, era el único espacio grande, entonces tenía que llevar todo, no puede tener tampoco una línea, ¿no? Y nosotros aquí pues vamos paso a paso. El primer año estamos con los musicales, el año pasado hicimos el Soho de los niños, el año que viene la danza, y luego hay una parte que para mí es muy importante, que en todos los espectáculos hay una parte fundamental, que es que a través también de la Fundación de Antonio Banderas, de la Teatral, se paga a todas las academias, por ejemplo en Company, todas las academias de artes escénicas y de música de toda Andalucía, para no resentir la taquilla, no puedes invitar a todo el mundo, desde la Fundación de Antonio han venido gratis, que les hemos pagado hasta el autobús, para intentar ese público joven y atraer a la gente que se va a dedicar a esto. Veían la función, se quedaban a un coloquio solo para ellos con Antonio y la compañía. Aquí en Company lo hicimos también, que vino la TAI, vino la Resat, vinieron todos. Esa necesidad de enseñar a los futuros profesionales, ¿no?, todas las opciones de nuestro oficio y acercar. O sea, nosotros tenemos también toda la gente mayor en Málaga, a través de 2 asociaciones, les pagamos nosotros la entrada. Entonces tenemos todas las semanas 100, 200, 300 personas o en riesgo de exclusión o mayores, y todo eso entiendo que es una cosa que normalmente se hace a través de los públicos, porque si no tal, pero que lo podemos hacer, insisto, porque tenemos un mecenas que nos lo permite, porque si no, entonces yo creo que Antonio, a mí lo que me gustaría es que fuera un ejemplo para que Julio Iglesias, en vez de comprarse un yate, apoye un teatro o un proyecto cultural, y que la importancia de que alguien dedique tanto tiempo a esto y su esfuerzo y su visibilidad pues nos sirva para animar a más gente a que sigan un proyecto de este tipo, ¿no? Bueno, ahora yo voy a hacer un poco de abogada del diablo, en el sentido de que de repente seguramente habrá algunas personas que están aquí diciendo, sí, claro, es que Antonio Banderas solo hay uno, ese modelo de teatro solo hay uno. Gente con dinero hay mucha. Sí, pero que no están muy por la labor de... Se lo gastan en otra cosa. Claro, pero esa distancia que a lo mejor puede generar esta conversación en personas que tienen un teatro en Murcia, con mi querido amigo Juan Pablo, o que dirigen el Festival de Tárrega, con Ana, o San Sebastián de los Reyes, hay algo que, o yo, con el Festival de Almagro, hay algo que sí que creo que tenemos que analizar. El Festival de Almagro tiene en ayuda pública directa, es decir, yo empiezo el año con una ayuda pública que no llega a 1 millón de euros, pero el festival cuesta 3 millones de euros. Esos 2 millones los sacamos a pico y pala. Me refiero que lo digo porque también la idea de las personas que estamos, o los directores, directoras, las personas que están al frente de espacios, auditorios, festivales, pero incluso de las compañías, es que hay que hacer el esfuerzo de conseguir financiación. Es tan fundamental como crear un relato, como crear una programación artística coherente, relacionarla con tu territorio, no olvidarte de la diversidad de esa sociedad que tiene que asistir al teatro como espectadores, pero también esa diversidad encima del escenario. Y para todo eso, lo que es obligatorio es no parar de saber dar en la diana de instituciones, de patrocinadores, de los sitios más raros que te puedes imaginar,
que 1.500 euros de patrocinio son 1.500 euros y si consigues 50, pues 50, pero que parte de nuestro trabajo, y creo que a veces desde el sector público, lo digo yo que estoy recién llegada a la gestión, a veces no se siente parte fundamental del trabajo. Porque, como tú decías, llegas con un presupuesto, pero es que su presupuesto ya no es suficiente para poder hacer los proyectos artísticos que tenemos. No sé si sigue siendo un Karma que está aquí. Nosotros trabajamos con un presupuesto con un déficit. O sea, tú puedes, y en el centro dramático también, o sea, no es que con dos trabajas te puedes gastar hasta tanto, pero es que, o sea, nosotros, toda esta parte que digo de Antonio, que todo suena estupendo, Antonio cubre con su dinero personal toda esa parte como de ADN público que pueda tener el proyecto del Soho, pero el resto, o sea, mi parcela es, señora, tiene usted un teatro y con lo que usted tiene de taquilla, de patrocinio, o sea, yo le alquilo el teatro, alquilo cada rincón para poder sacar, para poder pagar la estructura con la programación, o sea, es como si fueran dos Sohos. El Soho, que puede ser un poco como si fuera el Lliure de Gràcia, ¿no? Un teatro de una ciudad con la programación de texto y tal, y que con la taquilla y los patrocinios tiene que mantenerse, pero claro, eso lo consigues teniendo una infraestructura de 18 personas. Y la taquilla a veces sale y a veces no y tal. Lo que sí tenemos es ese flotador que dice socorro y tienes el flotador, pero y luego esa otra parte de Antonio es la que cubre ese ADN público que no podríamos hacer como no puede hacer un gestor privado, de invitar a 400 señores mayores, a todas las escuelas, a todo eso, porque sería una ruina, ¿no? Entonces, evidentemente, sean subvenciones, que también es un trabajazo, buscarte la subvención y los apoyos y tal, porque no da, es que no da. O sea, una programación que quieras hacer un poco brillante y lo que puedes cobrar de taquilla no sale a cuenta. Entonces, bueno, nosotros somos el modelo más de que Antonio arrastre con su ejemplo a otro, como te digo, que hay gente que tiene mucho dinero. O sea, que para ellos de repente son la Caixa, Mau, ahora estamos con Mau San Miguel, Larios, que para mí antes era como venderse al enemigo y ahora les veo como una posibilidad de poder beneficiarnos todos, ¿no? Y has hablado antes de ese público joven que a lo mejor tiene ese interés de ser artistas, pero como espectadores y espectadoras, ¿habéis visto una evolución en el público? ¿Cómo es el público del Soho? Pues mira, en el Soho y en todos lados, porque yo creo que el público joven en Barcelona nos pasaba igual y aquí en el CDN también, siempre intentas como de venga, el nuevo público, los jóvenes y tal. Yo, por la experiencia que ya tengo, la manera de que los jóvenes vayan es dejar que los jóvenes hagan, porque son los que hablan su mismo lenguaje, los que hablan. Yo tengo una hija de 26 que hace en la sala Beckett y ha llenado toda, pero porque son sus propios lenguajes, ¿no? Siempre vamos a hacer algo para los jóvenes y lo hace un señor de 50, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte. Los que se quieren dedicar a esto, que no siempre son el público. La mayoría de los profesionales de esto ni lo ven, es como la gente que trabajan de ello, pero hay una parte que ahora mismo no tiene nada que ver con otros años, que son el móvil y las redes y tal. O sea, ya están a las nuevas generaciones acostumbradas, muy poco acostumbradas a sentarte y estar 1 hora y media mirando. O sea, nosotros hemos probado cuando fuimos con las cosas de Andrés, con la de la adolescencia y tal, bueno, pues eran los profesores de los institutos los que decían, yo quiero que vayan mis chicos, y luego les interesaba o no, pero el acceder al teatro, los precios, a todos los de las escuelas les dejamos gratis, al no sé qué, pero hay una cosa que no es el Soho o el Lliure o el tal. Yo creo que socialmente es muy difícil porque no acceden, no lo encuentran como parte de su ocio. O sea, ahora mismo, a no ser que se dediquen a ello y entren eso en unos lenguajes muy especiales, está muy complicado la creación de nuevos públicos. Entonces, en el Soho sí es verdad que nos vamos a través de los que estudian, que todos tienen amigos, que consigues que vayan y una vez que van, de repente se lo pasan bien o encuentran algo interesante. Antonio a todos les dice, ¿todos queréis ser actores? Pues de todos los que estáis aquí lo vais a conseguir uno.
que se quedan todos como así. Dice, Qué pero simpático. este oficio no es actor o camarero, ¿no? Las artes escénicas, hay iluminadores, hay un desconocimiento muy grande en la gente joven de todos los oficios del teatro. Por eso tenemos la escuela ahora que hemos montado en Sorlin, es decir, hay iluminadores, figurinistas, escenógrafos, de diseñadores de sonido, hay un montón, ahora con la inteligencia artificial y con las proyecciones, todo el mundo audiovisual, ¿no? Dentro de las artes escénicas. Hay un campo enorme porque que a la gente joven sí le puede interesar, aunque no sea ser actor y a lo mejor entrar en ese tal, pero creo que es de las cosas más complicadas, no ahora, siempre. El qué hacemos con la gente joven, que venga la gente joven, es de lo más difícil. Bueno, es que además este foro, llamándose Futura Escena, teníamos que hablar de ello. Para ir recuperando un poco horario, ¿verdad, Carlos? Que andamos un poco así. Aurora, si quieres comentar algo más y si no, abrimos el debate, ¿verdad? Yo creo que es mejor. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere preguntarle una cosita a Aurora? Hola, buenas tardes. Hola. Mira, mi nombre es Adelardo, tengo una compañía de danza en Canarias y hay una cosa que me gusta mucho de la propuesta que tenéis vosotros, que queréis, por ejemplo, lo que yo no paro de oír, que queréis traer Broadway a Málaga, ¿no? ¿En algún momento os habéis planteado la cultura española llevarla a Broadway con alguna propuesta? Absolutamente. Nosotros, mira, además lo tenemos ahí porque realmente tenemos enmarcado ahí en el teatro una crítica del New York Times sobre Company. Nosotros, cuando abrimos con Chorus Line, el problema es que, claro, nos cayó la pandemia, pero a los 4 meses de abrir. Cuando abrimos en Chorus Line, el camino siguiente es que todavía me acuerdo, estábamos en Barcelona en el Tívoli y se cogió Antonio, que estaba en Londres, un avión privado para venir a decirnos que nos íbamos a la calle 42 a hacer temporada en castellano con Chorus Line. O sea, iba a ser la primera compañía española que hiciera temporada, no un bolo allí, porque bueno, porque también culturalmente querían eso, hay muchos hispanoparlantes y además Chorus Line, que es como si aquí una china baila flamenco, ¿no? Que es uno que hacen unos españoles haciendo Chorus Line, que es como la función de ellos, ¿no? Y entonces sí, teníamos esa vía abierta también por la suerte de Antonio. Yo, mira, que siempre parece como que hablas de Antonio. O sea, Antonio, él como persona y los que le habéis conocido, habéis podido trabajar con él, lo sabéis. O sea, Antonio Banderas es como una tercera persona que tenemos ahí. Cuando tú hablas con él, es como de, oye, pues cogemos a Antonio Banderas y que vaya a hacer como si fuera otro. O sea, es decir, utilizar esa visibilidad para poder llevar a cabo las cosas, pero es verdad que con él lo habíamos conseguido y luego vino la pandemia, todo se cerró, todo cambió y ahora estamos en ellos. Ahora estamos la internacionalidad. Antes le contaba a Carmen que a mí la idea es que el Soho tenga fijo sede Madrid, sede Málaga y sede Londres, por ejemplo. O sea, empezar a mover y hacer producciones. Ahora Antonio lo dijo el otro día, ya aparte de los musicales, empezar a hacer producciones de texto y abrir ese desde Málaga para el mundo, por supuesto, que está en la vía del Soho, está a nivel internacional. Pero en este caso estás hablando de propuestas que ya vienen de Broadway, las adaptáis y las lleváis para allá. Digo, propuestas creadas aquí directamente. No, creadas aquí. O sea, la idea, lo que pasa que, claro, es que hace falta mucho tiempo y la agenda de Antonio es como imposible. Pero la idea, por ejemplo, dentro de los musicales, que Antonio pues lo que hace es como las películas de los Alphaville, ¿no? Él se coge los títulos que nadie hace porque no son comerciales y pues la idea es hacer con nuestro director de orquesta y tal un musical genuino de aquí, con un texto, una dramaturgia, una composición y tal. Y luego ese musical de aquí, hecho aquí, y sobre todo si es en Málaga, mucho mejor, llevarlo fuera, o sea, empezar a exportar las producciones nuestras. Lo que pasa que para eso pues hace falta que tenemos, también te digo, desde que se ha hecho, yo tengo sobre la mesa producciones musicales de autoría de aquí estupendas. O sea que sí hay un interés, igual que en texto hay mucha dramaturgia y tal, en musicales también. Pues queda tirado el guante para que presentéis en el Teatro del Soho dramaturgias Dirección @ ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Soy Esther Viñuela de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que somos como
un paralelismo en educación musical del modelo privado de patrocinio que tenéis en Málaga. Nosotros, nuestra mecenas es doña Paloma Oxí, que es como la homóloga de Antonio, ¿no? En este caso. Sí. Quería haceros dos preguntas. Una es, por curiosidad, ¿cuántas personas configuran la estructura pequeña que se convierte en acordeón grande? Y la segunda, quería preguntarte cuál es el modelo de contratación que utilizáis para esos 60 jóvenes que configuran la orquesta. Y lo pregunto porque hace poquito la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas ha hecho un estudio muy interesante sobre la situación de los músicos freelance en las orquestas y bueno, pues por conocer cómo lo hace vuestra institución. Pues mira, nosotros de cara a la estructura fija del teatro, ahora yo creo que hemos crecido un poco porque hemos metido 2 chavales jóvenes para las redes y todo esto y creo que somos 18, 20. Esa es de todos los departamentos, incluido taquilleros y el vigilante y todo. Cuando crecemos con los musicales llegamos a ser casi 200. Antonio siempre hace una foto de todos ahí para que se vea, tal. Porque es imposible mantener una estructura, a no ser el centro dramático, pues tienes 300 personas para hacer lo que surja, pero esto es imposible mantener. ¿Qué pasó con la orquesta? Cuando la orquesta, Antonio dijo quiero tener una orquesta, todos le dijimos no hay manera de tener en nómina 60 músicos. Entonces el modelo del Soho es, primero es gente muy joven que necesita también tener como una libertad para moverse, sobre todo a nivel de crecimiento. Hay unos que tienen un cuarteto de jazz, otros que tienen, o sea, aparte de estar allí. Entonces es una especie de compromiso, es como si fuera una bolsa de trabajo, ¿sabes? Ni nosotros les exigimos tienes que estar aquí el día que yo te diga, ni ellos. O sea, nosotros con el Soho tenemos el compromiso de que esa gente a la que hemos hecho el casting y hemos decidido que son parte del Soho, nosotros entre los musicales y los conciertos que hacemos en temporada, yo me comprometo a programar 4 conciertos con la orquesta, tienen un trabajo, o sea, una seguridad durante una serie de meses, ¿no? Pero tienen la libertad de, si no quieren venir o no quieren tal, ellos tienen, porque es verdad que además ganan mucho más dinero. De repente les sale irse a un concierto a China y se van, ¿no? Entonces es una especie de compromiso emocional, más que otra cosa, porque en el fondo ellos lo entienden, nosotros no tienen. Además en Málaga ya está la Filarmónica, la Sinfónica y muchas orquestas más de funcionarios. Y aquí no, aquí hay esa otra libertad de tal, y sobre todo hay el compromiso personal y emocional, que al final pues los tienes ahí y son los con los que Arturo Díez Boscovich, que es nuestro director musical, cuenta. Y además así también van rulando también mucha más gente joven. Lo que sí nos pasa, por ejemplo, ahora nos ha pasado con Marcos Castilla, que no sé si le conoces, un pianista, un chaval de 15 años, pues ha ganado todos los concursos, resulta que es la bomba. Entonces hizo allí un concierto de solista con la orquesta y ahora ya está en Estados Unidos trabajando con una beca. O sea que luego es intentar promocionar dentro de la propia orquesta a la gente joven para que se vaya desarrollando, pero es compromiso de darles mucho trabajo al año y compromiso de la libertad de que ellos exploren y sigan sus trayectorias sin tener que ser un miembro de una orquesta obligatorio. En régimen de artistas, sí, normalmente es en régimen de artistas por producción. La última pregunta, que nos vamos a comer. Es que en cuanto dices comer ya no hay preguntas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, Aurora, muchísimas gracias. A vosotros. Mucha suerte y que Muchas sigamos gracias. disfrutando del Soho. Y tenéis que ir a ver Gypsy, que estrenamos en el Apolo el día 12.